Eh, Quisimos hablar con José Eduardo Abadi de muchas cosas que tienen que ver con lo que llamamos las colateralidades de la cuarentena, pero esta es una de ellas, la inseguridad. Y no queríamos hoy hablar con un experto en seguridad, queríamos hablar con alguien que habla con la gente que recibe las consultas psicológicas, porque este es uno de los temas de la actual cuarentena. José Eduardo, ¿cómo estás? Una bella noche. Nelson, qué gusto en saludarte tanto tiempo. Del mismo modo, la gente te comenta lo que representa el temor de esta ola de inseguridad dentro de los efectos colaterales de la cuarentena, José Eduardo. Sí, claro, la gente lo comenta, la gente lo siente. No olvidemos que la inseguridad, la palabra inseguridad de repente aparece como un poco liviana, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo, frente a lo que nos muestra las informaciones cotidianas. Estamos frente a situaciones claramente de violencia de distinto orden, pero una violencia intensa. Por lo tanto, la gente se siente no solo insegura, se siente amenazada. Cuando uno dice que se siente amenazada, quiere decir que se siente en peligro. ¿Y qué provoca esto? Retracciones, es decir, inhibiciones, esconderse de un modo manifiesto o de un modo encubierto, irritabilidad, una sensación de desamparo, también evidentemente la fantasía de escenarios en los cuales pueden ser víctimas y por lo tanto empiezan cuadros persecutorios o depresivos. Porque si no, inseguridad puede ser una palabra que usamos hace mucho tiempo y en este momento probablemente esté como enlazada, esté enganchada con la inseguridad que provoca la otra amenaza, que no es influenza, que es la pandemia, y eso genera un combo relativamente potencialmente peligroso, ¿no? Qué preciso lo que decís y qué significante esto que a lo mejor no sé. Es decir, esto de la inseguridad genera, dijiste dos cosas, ¿no? La depresión y toda una sensación paranoica de persecución. Claro, paranoica sería si fuera delirante. En realidad lo que genera es una tensión persecutoria que puede estar en determinados momentos sobredimensionada, pero no ajena a la realidad. Es decir, o por lo menos no ajena a la realidad que se le muestra a la gente todos los días cuando prende el televisor o enciende la radio, donde empiezan los relatos, ¿no? Inclusive están filmados, de violencia, golpes, y víctimas inocentes. Esto es muy, muy fuerte, porque ¿cuál es la sensación que se tiene cuando esto es cotidiano y cuando sabemos del aumento? La fantasía consciente o inconsciente es, ¿y a mí cuándo me toca? Claro. Que es algo parecido a lo del virus, ¿no? Claro. Cuando tenemos una sobreinformación, cuando la información en lugar de ser, por ejemplo, la entrevista que le hiciste a Fernán recién fue excelente, porque fue adecuada, fue didáctica, fue honesta, transparente en sus respuestas, sirve. Pero si estamos todo el tiempo dando todo tipo de información y a veces innecesaria, no protegemos ni enseñamos, aturdimos y angustiamos. Entonces, lo que se produce es una vivencia de mucha tensión persecutoria. Si nosotros tenemos 24 horas por día, Nelson, una enumeración de cuántos muertos, cuántos contagiados. Bueno, la gente termina preguntándose en lo latente, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Y yo cuándo vengo? ¿Dónde estoy en esa lista? Y eso genera, evidentemente, angustia. No solamente ansiedad ya, Nelson, no nos quedamos en el malestar psíquico. Ya tenemos la angustia con todo el compromiso corporal, con los síntomas del sistema neurovegetativo, que a la vez produce más miedo. Empezamos a salir del miedo útil, que yo creo que sí. Veo inclusive infectólogos que dicen el miedo es negativo. No es cierto. El miedo útil no es negativo. El miedo útil nos enseña a dimensionar adecuadamente a qué nos enfrentamos y a elegir las herramientas adecuadas para poder justamente hacernos cargo de eso. Lo que es inútil, lo que protege el miedo útil de lo inútil, es el pánico, que es otra cosa. Ahora, porque ahí quedamos capturados. Qué importante esto que marcás, José Eduardo. Frente a esto, también te quería preguntar, porque tenemos este miedo, esta diferencia que vos marcás,
Y también, porque vos lo recibirás, esta consulta desafiante de aquellos que dicen, bueno, yo voy a violar la norma y no la voy a cumplir, porque eso también forma parte de una realidad que complica el todo. Sí, qué buena pregunta. Yo creo que aquí hay varias cosas, Nelson. Por un lado, por favor, admitamos, nadie deja de admitirlo, no estoy diciendo ninguna novedad, pero 140 días de cuarentena, el daño psíquico, de salud mental es inevitable. Por lo tanto, no se puede pretender que no haya síntomas, no se puede pretender que no haya conductas inadecuadas, no se puede pretender que no se acentúen los síntomas que estaban previos en el terreno predisponente. Es una situación muy delicada, es indudablemente un acontecimiento dramático y por momentos extremadamente dramático que exige lo que exige, pero no pensemos que podemos transitarlo sin también consecuencias serias cuando ya son 140 días. Entonces, algunas de las reacciones pueden llegar a ser frente a una vivencia de opresión por el imperativo de no puede salir, como rebelarse, una de las variables. La otra puede ser una especie de omnipotencia o fantasía, omnipotente o de invulnerabilidad, que como sabemos aparece en determinadas personalidades, son manifiestamente lamentables, tontas, porque no existe, no hay mejor que saberse. Para ser potente no hay mejor que saber que uno no es omnipotente. Y para cuidarse y ser precavido, la invulnerabilidad es un enemigo número uno. Por lo tanto, algunas veces hay una minimización a partir de esto. Y a veces una tercera razón consiste también en algo de lo que llamamos, y muy bien lo planteaste con Fernán, que es la conciencia comunitaria, ¿no? Es decir, una determinada cultura donde haya un registro del otro que hace de la norma una herramienta de convivencia indispensable. Cuando eso no ocurre y el individualismo narcisista predomina, la comunidad como estructura colectiva evidentemente está en peligro. José Eduardo, gracias por ilustrarnos. Tanta necesidad tenemos de esto en este momento difícil. Muchas gracias. Un abrazo, Nelson. A vos.